Muy buenas noches, bienvenidos a Dos Tercios, Punto de Encuentro, programa organizado por ICARE, donde conversamos de los grandes temas del debate nacional. Este domingo 25 de octubre fue un día histórico. En un plebiscito donde muchas personas participaron, Chile optó por abrirse a un proceso constituyente. Y además, optó por un órgano, la Convención Constitucional, ¿cierto? Los chilenos vamos a tener que volver a las urnas el 11 de abril a elegir a los constituyentes, 155 personas, hombres y mujeres, que por el plazo de hasta un año y una regla general de 2 tercios van a tener el desafío de acordar un texto constitucional. ICARE quiere participar desde los contenidos también de este tremendo desafío que tiene el país. Uno de ellos van a ser los derechos sociales. ¿Qué son? ¿Qué se puede garantizar cuando hablamos de derechos sociales? Ese va a ser el tema central que vamos a conversar el día de hoy y para el cual tenemos dos grandes invitados. Nos acompaña Constanza Uve. Constanza es abogada y profesora de la Universidad Católica, tiene un máster en Derecho Público y además es directora del Foro Constitucional UC. Y también es parte del Consejo de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Constanza, bienvenida. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por la invitación y a ICARE y a EMOL por la tremenda iniciativa. Muy bien, pues. Nos acompaña también el profesor Luis Cordero, que es doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y además también es director del Centro de Estudios Espacio Público. Luis, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y columnista, porque columnista. Sí, ambos son columnistas, están en programas de televisión, así que es un lujo poder tenerlos. Previo a entrar a los derechos sociales, que es probablemente uno de los grandes desafíos que va a tener la constituyente y el país en general, me gustaría conocer cómo ven ustedes lo que ocurrió este domingo. ¿Cuáles son las expectativas? Este es un proceso bastante inédito y de alguna manera hay un desafío que se abre en muchas dimensiones. Me gustaría partir contigo, Constanza, conociendo cuál es tu visión, tu opinión y cómo ves lo que se abrió este domingo. Bueno, yo encuentro que hay varias cosas que destacar de lo que ocurrió el domingo. Quizás lo más importante, o por lo menos como lo miro yo, es el hecho de que la ciudadanía hayamos concurrido a votar con seguridad. El hecho de que no haya habido violencia ese día, más allá de ciertos hechos aislados, de que estas interrogantes que existían previo a la votación, que me imagino que muchos de ustedes también recibieron esos llamados a veces de algunos periodistas que decían como, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si es que las personas no pueden llegar a los locales de votación? ¿Qué pasa si los incendian? ¿Qué pasa si es que en el fondo hay violencia? O sea, nada de eso creo yo que terminó ocurriendo. Me parece que la alta participación fue un reflejo de eso y que existió tanto seguridad respecto del plebiscito seguro, es decir, de las condiciones sanitarias, para poder concurrir a votar, más allá de que tendremos que revisar después los datos desagregados de cuántos adultos mayores fueron a votar, etcétera. Sí, me parece que es interesante en el fondo que la ciudadanía haya sentido la seguridad de ir, ya sea porque, por una parte, de que no se produjeron estos escenarios de violencia que se estaban estimando y que, por otro lado, también las condiciones sanitarias hayan sido tales que hayan permitido que la gente con seguridad haya ido a votar. Me parece que también es destacable la participación en un contexto de pandemia, más allá de que no haya sido una participación tan apabullante como se pensaba en un inicio, por lo menos cuando se veían las tremendas filas dando vuelta a las cuadras de los colegios, sí fue una buena participación, sí fue superior a la última elección presidencial y creo que eso ayuda en el fondo a legitimar más el proceso. Independientemente que hubiera sido legítimo, también era un interrogante que se planteaba, ¿qué pasa si es una participación muy baja? ¿Va a ser legítimo? ¿No va a ser legítimo? Y creo que en el fondo ese porcentaje de participación permite darle un espaldarazo en el fondo a lo que viene ahora y que va a ser muy importante como va a ser la elección de convencionales constituyentes. Entonces, si yo tengo algo que destacar es eso, en términos del domingo. Me parece que esos son los elementos a destacar. Ahora, hay un tema que a mí por lo menos me preocupa un poco y que creo que es importante en lo que viene desde hace 2 días atrás, que tiene que ver con las expectativas respecto a la nueva Constitución. Eso no solamente uno lo puede ver en los sondeos, en los estudios de opinión, en las encuestas, que muestran de que las personas creen que la nueva Constitución puede mejorar su situación económica, personal o familiar, puede mejorar la calidad de la educación, puede mejorar el acceso a la salud, puede mejorar las pensiones y el salario mínimo, y son elementos que son propios de política pública, que no van a depender de la Constitución, y que ese cambio en el fondo de vida no se va a ver reflejado por la nueva Constitución. Entonces yo creo que el paso que tenemos ahora es un paso de ajuste de esas expectativas y también de un trabajo paralelo entre lo que es el Congreso
de responder en el fondo a esas demandas sociales, que la respuesta uno la puede encontrar en la ley finalmente y en las políticas públicas en paralelo a la redacción de la nueva Constitución. Yo creo que ese es un paso muy importante para evitar frustraciones posteriores y creo que todos tenemos que colaborar en eso, ¿cierto? En el ajuste de esas expectativas. Bueno, vamos a ir a eso porque cuando hablemos de derechos sociales vamos a hablar probablemente de lo que la ciudadanía más espera y así lo ha manifestado en múltiples estudios de opinión pública, ¿cierto? Pero me gustaría también conocer, Luis, tu visión de lo que significa, de lo que abre, A ver, yo creo que el domingo tiene cosas simbólicas y tiene cosas procedimentales, ¿no? Las simbólicas, creo yo, tienen que ver con que lo que sucedió el domingo es fiel a la tradición republicana del sistema democrático chileno. En los momentos más complejos de la tradición institucional chilena, y hemos utilizado la democracia y yo creo que en general lo que ha sucedido es que las personas han entendido que es la manera razonable y sensata de poder resolver un problema en el fondo, ¿no? O abordar un problema. Y eso significa entender a la democracia más que simple elección de autoridades, sino que también viabilizar un camino de solución de un determinado conflicto. Lo que sucedía con el plebiscito del día domingo era, al final del día, encauzar una solución propuesta por la política, y a mí me parece que el efecto simbólico de eso es que los problemas que tuvimos a partir de octubre del año pasado, lo que se revela a partir de octubre del año pasado, se resuelve radicalizando la democracia. Así que no hay mejor mecanismo para poder encauzar situaciones de este tipo que utilizando la democracia. Entonces a mí me parece que en términos simbólicos el día domingo refleja lo mejor de la tradición republicana chilena. Y me parece que eso hay que repetirlo, hay que destacarlo, porque no solo es ir la cantidad de personas que fueron a votar, sino que bajo las condiciones en las que se votó y lo que representaba estar en esos lugares. No solo las filas que estaban al final, sino que la disposición de las personas, la disposición de los vocales, en fin. A mí me parece que esa representación simbólica es extremadamente relevante para lo que viene, y yo creo que aún para los más entusiastas del proceso fue una sorpresa, porque de algún otro modo implica una gran responsabilidad para los que articularon el acuerdo, me parece, ¿no? Del punto de vista procedimental, yo creo que me parece importante seguir destacando que tenemos un sistema electoral que funciona bastante bien. confianza. Que genera confianza, que es transparente, que está sometido a escrutinio rápidamente. Y entonces a todas las personas entusiasmadas con un voto electrónico y demás, a mí me parece que sí, esto de respetar este modo, esta tradición, creo que se cumple de principio a fin. Quizá lo único que faltó por las condiciones de la pandemia es lo que sucede en otras ocasiones cuando los niños acompañan a sus padres, cuando los adultos mayores pueden asistir, en fin, yo creo que además, yo por lo menos vi muchos adultos mayores que yo creía que iba a ser menor. Yo creo que es cierto que hay que mirar los datos ahora con detención. Y lo tercero que me parece que es relevante era la gran preocupación que existía de la abstención. Yo estuve en algunas conversaciones previas que decían, ya, pero mira, esto de la nueva constitución y del proceso, esto es el momento del éxtasis de abogados, de constitucionalistas, en fin, pero ¿qué vas a decir a las personas que pusieron sus esperanzas a partir de octubre del año pasado y que en verdad vienen de comunas donde tradicionalmente ha venido creciendo la abstención? Y yo creo que uno de los resultados más importantes también es que esas comunas también suponen en este proceso un reconocimiento que en la democracia hay también una viabilidad y una esperanza. Y me parece que entonces ese efecto simbólico, ese efecto procedimental, yo no sé si lo tiene tan claro la política, pero es una gran responsabilidad que recae sobre sus hombros. Bueno, ¿están de acuerdo entonces? Absolutamente. El tema de la responsabilidad no es nada de menor. Esta cuestión como que no es... Bueno, evidentemente nunca ha sido un juego, pero de verdad no es un juego. O sea, en el fondo yo creo que uno de los grandes temas que uno podría desprender de una votación como la que vimos, del porcentaje también del apruebo, es de que, el otro día leí una columna en que creo que se expresaba muy bien, finalmente la gente optó por un optimismo improbable versus un pesimismo seguro. Entonces está optando por una idea, está optando por que exista un cambio, y en el fondo hay que darle respuesta a ese cambio. O sea, el reloj de arena está corriendo, y creo que
ahí yo comparto 100% lo que decía Lucho, que es eso implica una gran responsabilidad, no solamente para los convencionales constituyentes, implica una gran responsabilidad para el gobierno, implica una gran responsabilidad para el Congreso, y es de esperar en el fondo de que todos, desde sus respectivos roles, estén a la altura de las circunstancias. Sí, yo diría que hay muchos que somos responsables, la sociedad civil, la academia, los medios. Esto es un proceso que debe abrir un proceso de participación muy amplio y de muchas conversaciones. Dicho sea de paso, ya, ¿cierto?, conociendo los resultados estas últimas horas, lo que hemos visto son una gran cantidad de personas que aparecen con ganas de ser convencionales. Y eso creo que es interesante porque habla de una cierta voluntad de participación, de estar presente en ese proceso. Ahora, tan importante como ese desafío electoral que va a ser elegir a los convencionales, va a ser el desafío de los contenidos, que creo yo es un tema respecto al cual tenemos que empezar a conversar. Y este espacio es uno de ellos, digamos. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser como los principales debates, los principales temas? Sabemos que los derechos sociales son uno y vamos a entrarle de lleno a tema, ese, ¿cierto? hoy, Exacto. sí. Pero ¿qué otros creen ustedes que deberíamos empezar a notar? Mira, además de los derechos sociales, aquí van a haber grandes desafíos de buscar los 2/3, que es, de alguna manera, generar los consensos. Constanza. A ver, yo creo que respecto a los temas, bueno, vamos a entrar quizás más en detalle después a eso, pero si tú me dijeras, por ejemplo, cuál es el gran desafío de lo que viene ahora, a partir del domingo, junto con la elección de los convencionales constituyentes y el perfil de los convencionales constituyentes, más allá de que sean expertos o no, sino que tiene que ver con elegir en el fondo candidatos que sean, que tengan coraje, que tengan valentía, que tengan convicción, pero que estén abiertos al diálogo. Si elegimos en el fondo candidatos convencionales constituyentes que no están dispuestos al diálogo, que quieren ir en la lógica del tercio, del veto, vamos a tener un problema porque ese acuerdo no se va a lograr. Pero el gran tema tiene que ver con los contenidos. O sea, ahora sí que estamos hablando en serio. Estamos hablando de que esta es la hora de los contenidos. Esta es como la hora de la verdad, donde me parece que los convencionales constituyentes van a tener, o los candidatos van a tener el desafío de tener que plantear cuáles son sus posturas y ojalá evitar los ofertones constitucionales. Respecto a los temas, yo creo que hay 5 grandes temas que van a ser como los temas de discusión generales. Uno va a ser si es que vamos a incluir un concepto tipo Estado solidario, por ejemplo, o Estado subsidiario en la Constitución, más allá de que las reglas o las normas que se establezcan en la Constitución terminen desprendiendo un Estado subsidiario o un Estado solidario. Si vamos a usar o no vamos a usar el concepto. Claro, si va a haber un gran principio ordenador. Si va a haber un gran principio ordenador que yo creo, o por lo menos dentro de las conversaciones en las cuales yo he estado con distintos constitucionalistas, ese es un tema en el fondo que genera un tira y afloja y que obviamente también expresa una disputa respecto de si la sociedad civil va a poder participar o no de la solución de problemas públicos, de los asuntos públicos. Yo creo que son dos cosas distintas pero que van unidas y que creo que va a ser uno de los grandes temas. Un segundo gran tema, los derechos sociales, obviamente. ¿Qué derechos vamos a incluir? Si vamos o no incluir derechos, si va a tener o no garantía, que esos son temas que me imagino que vamos a conversar. Allá vamos. Que vamos a conversar ahora. Régimen político, qué tipo de régimen de gobierno vamos a tener. Yo creo que el tema de la descentralización, si vamos a pasar de un Estado unitario a un Estado regional, por ejemplo, qué tipo en el fondo de Estado vamos a tener, yo creo que ese también va a ser un gran tema. El tema de la autonomía de los organismos, por ejemplo, como el Banco Central, como el hecho de tener, por ejemplo, otros organismos distintos a los que hoy día están con autonomía en la propia Constitución y obviamente que también relacionado con todos estos temas, bueno, el reconocimiento de pueblos indígenas no lo toco porque creo que es un tema donde transversalmente existe acuerdo, pero sí existen diferencias respecto de qué manera reconocerlo. Pero yo creo que respecto a los temas donde hay un tira y afloja y donde necesariamente va a haber roce, son estos cinco temas. Muy bien. Luis, ¿tú cómo ves esos 5 temas? Mira, yo creo que hay como 2, 3 cosas que yo creo que son importantes tener siempre presentes. La primera es que las constituciones tienen mucho de biográfico, y que, por cierto, no estoy diciendo ninguna cosa muy novedosa, ¿no? Cuando Montesquieu escribe ese libro, ¿no? El espíritu de las leyes, lo hace sobre la base de una observación empírica, ¿no? Y dice, bueno, hay mucho de las reglas que definimos dependiendo esencialmente de los contextos sociales, geográficos en los cuales nos encontramos. La tradición constitucional chilena es en algún sentido, es muy heredera de eso, en términos de que los momentos constitucionales claves, si uno mira, lo vamos a ver en detalle después cuando veamos derechos sociales, pero si uno mira el 25 y uno mira la reforma del 70 y el 71,
lo que tiene es una constitución y unas reformas que son muy significativas, que son biográficas, están respondiendo a un momento determinado. La constitución del 80 lo es también. Alguien decía, mira, las constituciones no solo se escriben por algo, regularmente se escriben contra algo o contra alguien, ¿no? Entonces, y por eso es tan relevante discutir las reglas esenciales en un contexto democrático y en un contexto, y eso yo creo una de las grandes potencialidades, cómo radicalizar la democracia es una manifestación evidente de nivel con paridad. O sea, la innovación que implica eso, los efectos que eso va a tener, me parece que todavía nosotros no lo logramos dimensionar. Y dicho eso, creo que muchos de los temas que nosotros vamos a tener en discusión pronto van a estar marcadas por muchas de estas cuestiones biográficas de nuestra tradición, ¿no? Hay un ejercicio pedagógico, por cierto, ¿no? Claro, vamos a hablar de descentralización, pero el proyecto de descentralización constitucional, claro, está en los inicios de la República, pero el más importante estuvo bajo la Constitución del 25 y fue completamente frustrado en el fondo, ¿no? Y desde que retornamos a la democracia desde el 91 queremos descentralización y ahora estamos haciendo una apuesta por descentralización política. Entonces lo que quiero decir es, hay algunos temas que se van a replicar porque no lo hemos resuelto, uno de ellos es la descentralización. Otro va a ser cómo ordenar principios y valores. Creo que el proceso de la presidenta Bachelet fue útil precisamente. No, hay unas cosas bien interesantes. Hay algunas cosas que están... La participativa en particular. Claro. Hay cosas que en ese proceso tienen mucha relevancia en valores y principios. A mí uno de los más relevantes es que lo que pasa con sustentabilidad, con protección ambiental, es mucho más prevalente para las personas en principios y valores, es decir, en aquello que es esencial compartido y que en derechos, ¿no? De hecho, es más frecuente en lo primero que en lo segundo. Entonces, y eso va a ser muy importante porque eso va a ser el acuerdo sobre nuestros valores compartidos, en el fondo, ¿no? El debate, por ejemplo, es, ¿familia está ahí o familia en verdad es un derecho personal? El derecho yo a formar una pareja. La manera en cómo vamos a comprender eso tiene consecuencias sistémicas muy relevantes, en el fondo. Y yo creo que es clave también, creo que de derecho, y lo vamos a conversar, porque es tan relevante probablemente una actualización del catálogo de derechos, salir de la clasificación clásica, derechos sociales, tiene una lógica que yo creo que ya la vamos a conversar, y una de las cuestiones clave va a ser, en mi opinión, los temas sobre el régimen de gobierno. Todos hablamos del hiperpresidencialismo, pero claro, el presidencialismo fue una solución de la Constitución del 25, es una solución biográfica. Está en la tradición. Y que se fomentó, o sea, se terminó consolidando más con las reformas que señalabas tú, que la del 63 y particularmente la del 43. O sea, uno podrá hablar de la Contraloría, dirían, bueno, es probablemente por mi sesgo, ¿no? Pero eso es la primera definición de autonomía que tiene el sistema institucional chileno, porque es una decisión que toma el Congreso para controlar el presidencialismo. ¿A cambio de qué? De que el presidente tuviera la iniciativa exclusiva en materia de gasto. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchos de los temas clave. Yo creo que el régimen de gobierno es muy importante para nosotros, porque genuinamente se va a poner en tensión, bueno, todo lo que hemos discutido, si acaso tenemos ese hiperpresidencialismo que ha generado grandes defectos, si somos capaces de pasar a un sistema semipresidencial, yo el parlamentarismo lo veo muy lejos, o vamos a buscar una fórmula como Arturo Valenzuela, que probablemente es el académico chileno que más ha estudiado esto de tempranamente los 70, que lo que hay que hacer es que parlamentarizar el presidencialismo. Solo esa discusión tiene implicancia en el rol del presidente, en el rol del bicameralismo, en el rol del gabinete como concepto que nosotros no lo tenemos. Y luego yo pondría, ¿qué vamos a hacer con esta pretensión de, y disculpen la expresión trivial, ¿no? Como de queco constitucional que tenemos en términos institucionales? Esta es una expresión que ocupa el decano Pablo Ruiz Tagle, ¿no? Y dice, mire, claro, esta pretensión de que para ser una institución hay que estar en la Constitución es demencial, en el fondo. Y yo creo que hay cierto acuerdo que tenemos que ir a cierto minimalismo constitucional. Y uno de los problemas que tenemos en la Constitución del 80 es que institucionalmente es maximalista, en el fondo. Hay algunas instituciones que sí, que deben estar en la Constitución, pero hay otras que no, sencillamente. Ahora, que no estén en la Constitución significa degradarlas, no. Significa que no tengan importancia, no. Significa que van a ser menos autónomas, no. Sencillamente es qué instituciones son esenciales para que el régimen institucional funcione razonablemente bien, ¿no? Entonces, creo que ahí
Se juega en buena parte. Y quiero, una última cosa que me parece que es bien determinante, es si el modelo de democracia representativa es capaz de sostenerse. Es decir, yo creo que de todo lo que ha pasado hasta ahora, pareciera que la solución, un mecanismos participativos reconocidos en la Constitución, más allá de la cuestión plebiscitaria, es indispensable. Porque la democracia representativa, de hecho el proceso constituyente chileno está demostrando que la democracia representativa queda corta precisamente para poder abordar algunos tipos de estos aspectos. Y yo creo que ahí participación juega un rol más amplio, creo yo. Y que irónicamente es un debate que nosotros tuvimos en el Estatuto de Garantías cuando se debatió en el año 71, en el fondo, ¿no? En fin, yo creo que hay algunos de esos temas que van a Bueno, volver nosotros a estamos más o menos de acuerdo con los temas, al Sí, menos, los que principales probablemente temas- con muchos matices, pero los temas que van a ser objeto de discusión. Exacto. Y nosotros los vamos a abordar acá, ¿cierto? Régimen, descentralización, los principios que querían ordenar, ¿cierto? Y por supuesto, bueno, pueblos originarios, que es el de la próxima semana. Así que en temas de contenidos tenemos mucho. Pero vamos a los derechos sociales, que para muchos son una cuestión bien central. Si vamos a los estudios de opinión pública, dicho sea de paso este mismo lunes, pero en otras anteriores, lo que la gente más espera es poder avanzar en materia de salud, en materia de educación, en materia de previsión. O sea, esperan que en el debate constitucional el país, el texto, los constituyentes se hagan cargo de estos tremendos temas, que son traducidos, codificándolo en el lenguaje constitucional, en los derechos sociales. Entonces, creo que la primera pregunta, sí, bien de profe, es ¿qué son los derechos sociales? Y en el fondo, ¿cuál es su historia? ¿Qué los caracteriza, cierto? Y yo te pido a ti, Constanza, tal vez esa pregunta y después te tiro la pelota, Luis, para que nos cuentes desde la perspectiva histórica, en el fondo, cómo los derechos sociales fueron incluyéndose en la arquitectura de la tradición constitucional chilena. ¿Te tinca? De todas maneras, a ver, bueno, para hablar de derechos sociales, primero quizás un paso más atrás, uno habla siempre de los derechos como de primera generación, segunda generación, tercera generación. Los derechos de primera o libertades clásicas, se dice que son aquellas, como su nombre lo dice, libertades, derechos respecto a los cuales el Estado tiene un rol más bien de abstención, ¿cierto? Ahí como ejemplo están las libertades, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a propiedad, derecho a la vida, libertad de enseñanza, entre otras. Los derechos de segunda generación se asumen o se entiende que son los llamados derechos sociales y que son derechos de contenido prestacional, o sea, donde ya el rol ya no es solamente un rol de abstención del Estado, sino que es un rol más bien activo, ¿cierto? Donde ya tenemos que otorgar una determinada prestación, otorgar un bien, otorgar un determinado servicio. Y eso, o la lógica que hay detrás, tiene que ver con poder complementar los derechos de primera y poder asegurar un buen ejercicio de los derechos de primera generación. Por ejemplo, para poder asegurar el derecho a la vida, bueno, yo necesito en el fondo derecho a la protección de la salud, ¿ya? Ese es básicamente un poco la lógica y la evolución respecto a los derechos sociales o derechos de segunda generación, y nosotros también en la Constitución actual tenemos un derecho que es de tercera generación, que se dice que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es un derecho más bien de carácter difuso, ¿cierto? Pero que sin perjuicio de eso fue pionero en su momento, antes de la institucionalidad ambiental, esto Lucho lo conoce bastante mejor que yo, antes de que se instalara la institucionalidad ambiental, el recurso de protección respecto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación ocupó un rol bien importante, ¿cierto? En términos de poder resguardarlo antes de que existiera la Superintendencia de Medio Ambiente, el Tribunal Ambiental, etc. Eso en términos generales son como los grandes, la gran categoría o la clasificación de los derechos. Y los derechos sociales siempre han tenido, y acá le doy el pase a Lucho, siempre han tenido una discusión respecto de la Constitución actual, particularmente porque no tienen ese recurso de protección, ¿cierto? No están garantizados judicialmente. Y la razón de por qué eso es así, hay una razón obviamente histórica en términos de entender que estos derechos sociales eran aspiraciones sociales, ¿cierto? No necesariamente considerarlas como derecho propiamente tales, temas que se han ido resolviendo en el camino jurisprudencialmente hablando, ¿cierto? Cuando el Tribunal Constitucional ya dice derechamente que los derechos sociales no tienen una exigibilidad disminuida
versus los derechos de primera generación. Y por otro lado, los derechos sociales tienen un tema de no tener recurso de protección, principalmente para evitar lo que se llama la judicialización de la política. Es decir, que los tribunales de justicia terminen resolviendo, ¿verdad?, asuntos que son más bien propios de política pública. Cómo se otorga la prestación de salud, cómo se otorga la prestación de educación, cómo se otorgan las prestaciones en materia de seguridad social. Y eso yo creo que es un gran nudo que tenemos hoy día y que es un tema que hay que solucionar. O sea, si es que no hubiera sido... Si es que no fuera por la nueva Constitución, de todas maneras me parece que es un tema que está abierto y es un tema que necesariamente, o mejor dicho, no es un tema que está abierto, es un tema que hoy día está generando harto conflicto y que creo que necesariamente hay que abordar. Eso en términos Vamos a ir a generales. ese mega debate sobre cómo garantizarlos, cómo regularlos, ¿cierto? Ahora vamos un poco más atrás y veamos en la historia, en el fondo, cómo van naciendo en la tradición chilena y cuáles son. Sí. ¿Hasta dónde puede llegar ese listado? Mira, tradicionalmente se dice, mira, el siglo XVIII, más o menos a propósito de la democracia liberal en adelante, ¿no? Pero el siglo XVIII es el siglo de los derechos civiles, ¿no? Aquellos que están un poco apuntados a la idea de autonomía, ¿no? La idea de autonomía frente al poder, la construcción de derechos civiles tiene muchísimo que ver en la tradición continental específicamente con, ¿no?, lograr la autonomía de los sujetos frente a lo que implicaba el ejercicio del poder, ¿no? Entonces está muy pensado en el ejercicio del poder absoluto y por eso la importancia de libertad de conciencia, por eso es la relevancia de la propiedad, por eso son mecanismos de autonomización de los sujetos en el fondo, ¿no? Claro, y el siglo XIX es el siglo de los derechos políticos, es decir, ¿no?, quiénes son los que tienen derecho a participar de la discusión pública y que no es para nada trivial porque en ese periodo esos derechos políticos están asociados a propietarios y de hecho las mujeres están excluidas, las mujeres pasan a tener derechos políticos más bien en el siglo XX, o sea, es una discusión para nada trivial y el siglo XX suele ser definido como el siglo de los derechos sociales. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta esencialmente, y esto es más o menos lo que está pasando en distintas coordenadas del mundo, que no basta con ser titular de derechos que me den autonomía, no basta que yo me enfrente al poder con mi indemnidad, sino que de algún otro modo, entre la sociedad, la relación del Estado con los particulares en verdad no es una relación de soberanía, más o menos estoy reproduciendo un debate de la primera parte del siglo XX, sino que además es una relación de obligación. Y esa relación de obligación tiene que ver con esa idea que más bien entre las personas, más que derechos hay deberes, y más que soberanía hay interdependencia social. Y si pasa eso, entonces hay ciertos deberes de prestación. Y esos deberes de prestación entonces comienzan a utilizarse bajo la lógica del lenguaje de derechos sociales, ¿no? Y por eso la primera apertura tiene que ver con educación, que claro, tiene una matriz liberal original, que es libertad de enseñanza, que lo que en el fondo trata de separar es a la Iglesia de aquella que provee la enseñanza del Estado. ¿Ya en la Constitución del 33? Estamos en la última parte de la Constitución del 33. Y eso marca muchísimo el inicio de la Constitución del 25. De hecho, la Constitución del 25 está muy preocupada de eso, en el fondo, sí, y de la preferente del provisión Estado, preferente por parte del Estado. Y lo que tenemos en la primera parte del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es los efectos de la industrialización, que no solo suponen un cambio en la manera de hacer el trabajo, sino que además supone la migración campo-ciudad. La ciudad se transforma en un lugar no solo donde está la mano de obra, sino que además un lugar que nosotros hoy día lo vemos con cierto romanticismo, pero la ciudad en la final del siglo XIX, principio del siglo XX, es un lugar donde tenemos problemas de salubridad, donde los trabajadores, en el fondo, no solo tienen su participación en la industria, sino que además las condiciones en las que viven son extremadamente precarias. Y ese proceso vincula los derechos sociales al trabajo. Y por eso es tan importante entonces la idea de seguridad social. Por eso es tan importante, si uno mira la Constitución del 25, por ejemplo, que es lo que hace la Constitución del 25 tempranamente, es reconocer a propósito de trabajo las condiciones vitales mínimas, aquellas condiciones de dignidad básica con que una persona y su familia puede subsistir, ¿no? La Constitución del 25 ya está viviendo ese proceso y entonces viene luego todo un debate, un poco lo resume bien Constanza, cuando dice, ok, bueno, pero ¿esto qué son? ¿Son principios que deben estar en la Constitución? ¿Son líneas que deben estar reconocidas? Aspiraciones a las cuales nosotros podemos mirar. Que esto es un tema que no es para nada trivial en el caso institucional chileno, porque durante el siglo XX nosotros no teníamos acciones para tener justiciabilidad de derechos. Nosotros incluso
los derechos de libertad individual. Claro, podríamos haber aquellos que podíamos reconducir al Código Civil, pero claro, eso era ocupar vello, pero en rigor, el sistema de acción, la justiciabilidad del sistema de derecho constitucionalmente no lo teníamos resuelto, ¿no? Y eso operaba para todo el sistema de derecho. Lo que pasa en el siglo XX después de la Segunda Guerra, más bien la discusión comparada es, bueno, ¿el sistema de derechos sociales son simples aspiraciones? ¿O la verdad es que sobre ellos también debemos reconocer un valor de exigibilidad equivalente a los derechos de autonomía y libertad, respecto de los cuales exista una obligación pública de prestación? Y ahí viene entonces la discusión, ¿no? ¿Cuánto es la prestación de la cual tenemos que satisfacer? ¿Hay umbrales mínimos o no umbrales mínimos para eso? Y eso inmediatamente tiene un efecto colateral. Es inevitable ese debate sobre derechos sociales sin luego preguntarse, bueno, entonces, ¿cuál es el modelo de Estado que está en mejores condiciones de satisfacer ese modelo de prestación? Y ese es un tema más institucional. Y por último, viene la discusión yo diría que los últimos 30, 40 años, que reconoce sobre derechos sociales la idea de una configuración de ciudadanía, en el fondo. Tú no basta con que yo te diga que tienes derechos individuales si no estás en condiciones de ejercerlos. Es decir, no basta con decir que tú puedas ser propietario si efectivamente tú no puedes participar de la comunidad política. Y por lo tanto, los derechos sociales pasan de alguna manera a conformar un espacio de reconocimiento de ciudadanía, un espacio complementario de dignidad, un espacio que en el fondo comienza a definir identidad. Y por eso cuando en el caso institucional, en el caso chileno, comienza justiciabilidad de derechos, que es la lógica del recurso de protección, los jueces lo que comienzan a hacer es a darse cuenta que, ok, no están protegidos los derechos sociales, pero lo que comienzan a utilizar para acoger esos casos, por ejemplo, integridad. No le voy a reconocer de propiedad. Otros empiezo a ocupar otras líneas que se usan para exigirle el cumplimiento. ¿Qué es el ejemplo de salud? Exacto. El financiamiento de medicamentos de alto costo no se resuelve por derecho a la salud. Lo que hace la Corte es utilizar derecho a la vida y a la integridad. Exacto. Ya, vamos a llegar para allá porque van rápido, pero para seguir un poquitito... Nos vamos adelantando, pero nos estamos complementando bien, ¿no? Pero por supuesto. Ahora, ¿qué hizo en la lógica, digamos, de ir avanzando en esos derechos, 33, 25, la Constitución del 80? Hay un paso antes, ¿ah? 71. Sí, que es la reforma del Estatuto de Garantía. Y yo sé que durante estos días todo el mundo ha puesto foco en el Estatuto de Garantía, que es la condición que pone la democracia cristiana para votar por Allende en el Congreso. Pero yo rescato del Estatuto del 71 no esa discusión, que me parece que por cierto ahí están las personas que lo vivieron, etc. El Estatuto de Garantía del 71 tiene una parte que es muy relevante porque de alguna otra manera decanta lo que había madurado el sistema institucional chileno entre finales de los 40 hasta finales de los 60, de lo que había sido o lo que podríamos reconocer en ese periodo como un protoestado de bienestar. Entonces, lo que hace esencialmente es reconocer seguridad social, de hecho. La Constitución del 25 ya hablaba que el Estado tenía que financiar un servicio de salubridad pública. Y lo que hace la Constitución de la Reforma del 71 es hablar derechamente del Servicio Nacional de Salud, porque es la experiencia del 50 hacia adelante. En educación, nosotros siempre vinculamos libertad de enseñanza con educación, pero la Reforma del 71 lo que hace al final del día es reconocer la experiencia del debate de la Reforma Universitaria del 68. Entonces, lo que sucede con el Estatuto de Garantías es que es el último pacto que el sistema democrático chileno tiene y que, en rigor, es el reconocimiento de lo que hasta ese momento, como sistema democrático, habíamos ido avanzando en derechos sociales. Y eso hace muy potente. Es cierto que muchos afirman que la Constitución del 80 es el primero que habla de protección de la salud. Y la verdad es que uno podría decir, es cierto porque lo individualiza, aunque no lo da de tutela judicial. Ok, pero en rigor, la protección de la salud pública es una preocupación que está instalada desde el inicio de la Constitución del 25, al igual que los temas de seguridad social. Lo que hace el Estatuto de Garantía del 71, que si uno lo mira con detención y saca todo el resto de la discusión que está asociada a las condiciones más políticas, es biográfico en términos de que ese era el pacto de cómo entendíamos los derechos sociales a
principios de los 70, después de un periodo de 50 años de conversación. ¿Tú compartes eso? Y a partir de eso, ¿en qué estamos hoy previo a este proceso constituyente que se abre en materia de derechos sociales? Sí, yo creo que, a ver, la Constitución del 25, yo creo que lo concebía más como deberes del Estado, más que como derechos propiamente tales, y yo creo que era un poco más, bueno, tenía obviamente había una lógica distinta, un poco también lo dijo Lucho respecto a materia de educación, por ejemplo, que había un deber preferente por parte del Estado, eso es algo que cambia de alguna manera la lógica después de la Constitución del 80, pero también en algunas cosas es un poco más, o sea, está más reducido en el fondo el ámbito de aplicación. Por ejemplo, la Constitución del 25 habla más bien de previsión social. El concepto de seguridad social es un concepto que se entiende que es bastante más amplio que simplemente la previsión, ¿cierto? Ahí está el seguro de invalidez, está el seguro de trabajo, está lo relacionado también con la maternidad, por lo tanto es una protección un poquito más amplia que lo que sería la protección de previsión social, que uno lo puede encontrar en la Constitución del 25. Yo creo por lo menos que lo que hace es ser un poco más orgánico, no sé si es la palabra como adecuada, pero más el establecimiento propiamente tal ya derechamente de derechos sociales ya pasa con la Constitución, con la Constitución actual. Obviamente es una Constitución también que es distinta en términos de la neutralidad y en términos también de su extensión, etcétera, y también entra en mucho más detalle con respecto a otros derechos, pero yo encuentro que hay un cambio relevante en ese sentido, en términos de reconocerlo como derecho, pero siempre como con esta lógica también histórica al momento que se discutió de no verlo como un derecho propiamente tal necesariamente, no había una unanimidad en la Comisión Ortúzar respecto a ese tema, sino que también verlo como una aspiración social, y eso es algo que la jurisprudencia finalmente durante el tiempo ha ido aclarando, ¿cierto? Ha ido aclarando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy día? ¿En qué sentido ha ido aclarando? Explique ese punto que es muy importante entender. En términos de considerarlos no como aspiraciones sociales, ni como aspiraciones programáticas, sino que reconocerlos como derechos propiamente tales. Exacto. En ese sentido me refiero con ir aclarando. El fallo en materia, por ejemplo, de ISAPRE, el de inaplicabilidad, el primero, que estableció la inaplicabilidad de la tabla de factores o de ciertos criterios de la tabla de factores en materia de ISAPRE, si bien se pronunció sobre el tema de la salud, protección de la salud propiamente tal, hizo una declaración general en términos de los derechos sociales diciendo que no tenía exigibilidad disminuida, o sea, no solamente tendiendo a la protección de la salud, sino que tendiendo en general a los derechos sociales. Uno puede encontrar... Claro, pero... Okay, pero los jueces en el fondo han ido jugando un rol. Han ido jugando un rol respecto a ese asunto. Y avanzando en esa dirección. Y eso demuestra en el fondo que las constituciones, si bien nosotros no tenemos un sistema, por ejemplo, de precedente, sí el Tribunal Constitucional, por ejemplo, terminó declarando inconstitucional esos criterios de la tabla de factores después con posterioridad. O sea, no solamente inaplicable en el caso concreto, sino que derogando, ¿cierto?, esos criterios con posterioridad. Y eso demuestra también que la Constitución es un instrumento vivo, que es un pacto entre generaciones y que en la práctica también se va nutriendo, no solamente de la interpretación literal, lo que se dice como el criterio literalista, ¿cierto?, sino que también se va nutriendo, ¿cierto?, de lo que es la jurisprudencia que puedan tener tanto en este caso el Tribunal Constitucional como de la Corte, y yo creo que todos esos antecedentes nos va a servir mucho para la discusión que se viene ahora en el futuro. Claro, pero si me permite un comentario, Guille. Por favor. Mira, pero eso da cuenta, de hecho, el ejemplo que cita da cuenta de que no tenemos una concepción clara de derechos sociales. En la actual Constitución. Sí, no solo eso, sino que además en la interpretación de qué entendemos por derechos sociales. Porque una de las claves de derechos sociales es su universalidad. Y me va a disculpar el Tribunal Constitucional y los redactores de ese fallo, ¿no? Pero no Yo estaba constatando un hecho por si acá no estaba haciendo un juicio de valor respecto del Me abriste tema. la puerta porque creo que es un súper buen ejemplo. El caso de derechos sociales, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional puede citar, donde dice, mire, la idea de la reserva de lo posible, es decir, aquella en que yo financio derechos sociales mientras tenga presupuesto, no se puede oponer, eso es lo que dice ese fallo. En rigor lo que hace es aplicar el argumento central de derechos sociales, pero en un pequeño detalle, lo aplica respecto a un caso donde lo que se debate no es derecho a la salud, se debate un problema de seguro privado, donde solo tiene acceso el 14% de los chilenos. O sea, la ironía es que terminamos hablando en una sentencia del Tribunal Constitucional respecto a un seguro privado como si fuera derecho social. Eso es una locura. Cuando en verdad el debate central en materia de derecho a la salud como derecho social es precisamente del resto del universo de personas que está en FONASA, que no tiene el dilema
al cual tuvo que enfrentarse el Tribunal Constitucional, y por el contrario, donde tenemos la mayor cantidad de personas. Si ustedes ven la distribución, el quintil, solo cuando uno se aproxima al decil más rico, es el momento donde hay personas que están más afiliadas a ISAPRES que FONASA. En el resto, todo es FONASA. Las mujeres están mayoritariamente en FONASA. Estos son los datos del censo del 2017. Por cierto, los mayores de 60 años están esencialmente en FONASA. Entonces, y esto tiene que ver en parte con ciertas distorsiones que nosotros hemos tenido en nuestra práctica institucional. Yo no quiero desconocer la importancia del considerando el Tribunal Constitucional en el caso ISAPRE. Lo que yo creo es que no puedo utilizar ese argumento para referirme a seguros privados, cuando en verdad el debate de derechos sociales está más bien focalizado en la prestación universal de derecho a la salud. Ya, y entonces a mí me gustaría que cada uno de ustedes definiera, de acuerdo a su visión normativa, qué es un derecho social, cómo conceptualmente lo deberíamos definir a propósito del debate constituyente que se abre en nuestro país, qué debería garantizar, cómo lo deberíamos regular, cómo lo deberíamos concebir. ¿Ah? Y creo que debieran aparecer ciertas diferencias, intuyo, entre ustedes en esa materia. Constanza, ¿o no? Sí, yo me imagino que sí. Pero hagámosla simple para poder entender de todas cómo... maneras, déjame hacerme cargo de eso, sí, algo que dijo Lucho antes, que dice, bueno, en realidad es como irónico que en la práctica el Tribunal Constitucional se haya pronunciado a propósito de un seguro privado. Bueno, es que tampoco no le puedes pedir más al Tribunal Constitucional, porque de hecho se le critica, digamos, muchas veces por pasar de ser legislador negativo a tratar de ser una suerte, como comillas, de legislador positivo, al hacer ciertas sugerencias con la sentencia. O sea, el tema es de que finalmente el Tribunal Constitucional se le pidió un pronunciamiento y lo que hizo el tribunal fue pronunciarse, y a propósito de ese pronunciamiento, además, también hacer un statement que eventualmente la Corte Suprema jamás hizo, teniendo el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Entonces, ahí yo creo que en el fondo hay que ser como, no sé si, yo sé que tu crítica no iba por ese lado, pero eso se da porque finalmente tú cuestionaste a partir de ese caso. O sea, el Tribunal Constitucional hizo lo que le pidieron que hiciera y declaró inaplicable una cuestión que probablemente la Corte Suprema no lo habría hecho. El único tema es que sea un caso de discriminación. A mí me parece, bueno, lo es, un exceso retórico el tema de derechos sociales. Me parece que es abusar de la categoría de derechos sociales haber utilizado ahí. Aunque creo que desde el punto de vista del contenido es correcto. No, mi punto es... Pero déjame solamente aclarar una cosa, con eso cierro, te prometido. Es una discusión muy técnica. ¿Sí? Pero es muy técnico, yo sé. Si mi único tema es de que, está bien, yo estaba constatando un hecho en todo caso, tú picaste con ese tema, pero estaba constatando un considerando que dio el Tribunal Constitucional, y a partir de eso también se ha entendido y ha sido interesante, digamos, para la jurisprudencia. Pero voy al punto para no distraerlo tanto, y está bien, puede ser un punto un poco técnico. Pero es que interesante, cuando invitas a dos abogados nerds, en el fondo no queda otra, es un peligro, ¿no? Caer en este tipo de cosas. A ver, yo creo hay distintas concepciones de la manera o de conseguir el derecho social en una constitución, o bien derechamente no incluirlo. ¿Ah? Porque hay además modelo en el mundo. Eso es efectivamente, otra cosa que también... de no establecer derechos sociales. Yo, por lo menos, a mí, yo soy partidaria de no retroceder en ese sentido, ¿ah? De tener como la aplicación del principio de no retroceso y de avance gradual. Tiene que ver particularmente con el hecho que ya consagraste, por lo tanto sigue adelante y no retrocedas. Y desde mi perspectiva, yo creo que los derechos sociales que hoy día tenemos, me parece que habría que mantenerlos en una eventual nueva constitución, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que pasa si los convencionales constituyentes logran ponerse de acuerdo. Me parece que esos derechos sociales que tenemos hoy día hay que consagrarlos, pero me parece que no podemos dejar esta cuestión al arbitrio del juez, determinar en qué casos se aplica, en qué casos no. Yo creo que finalmente la concreción de ese derecho social tiene que quedar determinado el legislador, y que el legislador finalmente establezca la manera en que se va a otorgar esa prestación, pero que necesariamente tenga que existir una acción en el caso dado de que el legislador finalmente determine cuál es la manera de otorgar esa prestación, pero que existe una acción en el caso dado de que esa prestación no sea otorgada, ¿cierto? Pero que la manera en que se concretiza esa prestación sea por parte del legislador y no dependa de la decisión del tribunal, ¿ya? Porque finalmente ese asunto tiene que ver con una cuestión presupuestaria y por lo tanto una cuestión más bien propia, ya sea dependiendo del régimen de gobierno que elijamos, del presidente y del Congreso. O sea, tiene efectos fiscales. Y eso tiene un efecto fiscal necesariamente, implica recursos, ya sea que se provean a través de instituciones privadas o instituciones públicas. Por lo tanto, desde mi perspectiva, la concreción de la prestación tiene que estar determinada por ley,
y en caso dado de que la prestación no se otorgue, en la manera en que se estableció por parte del legislador, que existe una acción. Y eventualmente, en el caso dado que el legislador no le ponga el cascabel al gato, que lo hemos visto en otras oportunidades, un ejemplo de eso tiene que ver con el fallo de ISAPRE, donde se declaró inconstitucional estos criterios de discriminación, ¿verdad?, que hacían que le subiera el plan de ISAPRE a las mujeres. Y en ese caso, ¿qué es lo que ha pasado? Ese vacío no ha sido llenado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las ISAPRE siguen subiendo los planes de ISAPRE, las personas que lo que hacen es interponer recursos de protección y las Cortes ya como que tienen un banner especial en el Poder Judicial para interponer esos recursos de protección y los van acogiendo en base, ¿cierto?, a los mismos criterios. ¿Por qué? Porque el legislador no ha llenado ese vacío, esa laguna. Entonces me parece que eventualmente también tener una acción, en el caso dado que el legislador no establezca las prestaciones que se derivan de ese derecho social, también podamos tener una acción en ese sentido. Pero yo sería partidaria de mantenerla, pero dejar expresamente dispuesto y uniformado, ¿cierto?, que sea uniforme respecto a los derechos sociales que se terminen consagrando, que es el legislador el que establece la manera en que se concretiza. Ok, y es claro, una pregunta muy breve. ¿Cuáles, en tu opinión, deberían ser esos derechos sociales? ¿De qué estamos hablando, así, en concreto? No, yo mantendría los derechos que hoy día tenemos, que es el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a una justa retribución. Yo creo que son derechos que en el fondo hay que mantener en una nueva constitución. O sea, pero me parece que el enfoque que hay que tener es un enfoque distinto en términos de no dejar, mientras menos cabos sueltos dejes en el texto, mayor posibilidad tienes de poder advertir claramente un potencial activismo judicial. O sea, yo creo que tiene que ser prístino en ese sentido y que no quede finalmente la interpretación judicial, qué cosas sí, qué cosas no, en qué caso. Evidentemente que los tribunales deciden respecto al caso concreto, pero que finalmente esa decisión la terminen tomando los tribunales, a mí no me parece, porque no me parece judicializar la política, ¿no? Entonces, me parece que nos deberíamos hacer cargo de eso. Está muy bien. Constituyente... No, pero Luis, ¿cuál sería, así hablamos, tu propuesta, si tuvieras la oportunidad de estar en esa convención, respecto a los derechos sociales, cómo regularlos, qué modelo seguir y cuáles crees tú que deberían estar en esa lista? Hemos dado un gran avance, fíjate, porque vamos a tener algunas diferencias con Constanza, pero no tantas, fíjate. Mira, porque eso no sé si preocuparme o no. ¿Hay 2/3? Mira, por una razón extremadamente simple. Porque Constanza ha reconocido que los derechos sociales son derechos. Ojo, que yo nunca lo he desconocido. No está bien. Que no es menor esta, desde el punto de vista de la afirmación, y que por lo tanto suponen que en ellos le reconocemos un valor en el sentido de que es tan perjudicial para una persona, no solo la afectación de su libertad personal, sino que la degradación de la salud o no tener acceso a educación. Y eso supone, por cierto, reconocer prestaciones, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades que yo voy a utilizar? ¿Cuánto Estado voy a ocupar en esos casos? Si voy a ocupar privado pero sometido a regulación pública, es la última milla que estoy vinculado al régimen de prestación, que es clave, es cierto. Pero esto también es muy relevante porque también logra neutralizar un par de afirmaciones que yo creo que suelen indicarse y que yo creo que sobre el proceso constituyente chileno está llegando en un momento donde más o menos compartimos que no solo los derechos sociales cuestan dinero, sino que además los derechos de libertad personal cuestan dinero, ¿no? O sea, para garantizar un robusto sistema de derechos, las finanzas públicas tienen que disponer de recursos para financiarlo, ¿no? El sistema de justicia, la policía, en fin. La propiedad no se cuida sola. La libertad de expresión no se satisface, o sea, tú necesitas una infraestructura institucional para eso. Entonces, ¿y eso por qué es tan importante? Porque detrás de derechos sociales... No es lo mismo. No es lo mismo. Es que es muy importante porque detrás de esto, detrás de derechos sociales, hay un reconocimiento de la calidad de una condición de ciudadano que va más allá simplemente del ejercicio de tus derechos políticos. Y por eso yo rescataba al inicio lo que significa este proceso como proceso democrático. Si la democracia es una manera en cómo modelamos la sociedad y no solo elecciones, entonces los derechos sociales reivindican esa ciudadanía. Y eso implica, por tanto, reconocer cuáles son esos umbrales mínimos, los umbrales elementales o básicos sobre los cuales discurrimos. Eso los define la Constitución. Hay una competencia muy importante por parte del legislador ahí. Y yo soy de aquellos que no les gusta que los derechos sociales sean definidos por los jueces. Tenemos otro consenso. Sí, 2/3. Vamos anotando aquí. Y por una razón muy simple. Porque dejar que los jueces definan el régimen de prestaciones sociales
lo que hace es que los jueces son buenos para decidir conflictos entre partes, pero son malos para distribuir bienes públicos. Entre otras cosas, porque no es su atribución, no están formados, el razonamiento judicial no descansa en la distribución de bienes públicos. Ese es el rol de la política, esencialmente. Y los jueces intervendrán cuando ahí se produce algún gap, ¿no? alguna falta de ese periodo. Ahora, ¿por qué importa esta discriminación? Porque yo creo que un buen sistema de derechos sociales obliga inevitablemente a reconocer la posibilidad de tener un régimen institucional que lleve a una prestación eficaz de derechos sociales. Hoy día, la gran discusión comparada en aquellos países que tienen robustos sistemas de derechos sociales es cómo tenemos un régimen institucional que lo haga eficaz. Y eso implica tener una administración pública seria. Una administración pública que permita garantía de continuidad en el largo plazo. Donde la contingencia de la política cumple un rol, pero donde la prestación sigue garantizada en el largo plazo. Y yo creo que ISAPRE es un buen ejemplo. Yo que te hago de mi actividad académica la revisión de la jurisprudencia, para que ustedes más o menos se hagan una idea. Un día en la semana, regularmente el día jueves, algunas veces los días miércoles, la Corte Suprema... Con exactitud así, pero ya la Corte Suprema reloj suizo. Saca la sentencia de ISAPRE. Hoy día jueves, hoy era día de ISAPRE. 4.000 sentencias de ISAPRE. 4.000 sentencias de la Corte Suprema. 20 no son ISAPRES. Más del 99% de los asuntos que le dedicamos hoy día a la Corte Suprema están asociados a eso. Impresionante. El año 2010, los ingresos de la Corte tenían 10.000, 12.000 causas. Si tú sacas ISAPRES, esencialmente el número más o menos se mantiene ahí. Pero ISAPRES te obliga a multiplicar a 101.000 causas, 40.000, 46.000 causas, etc. ¿Eso a qué se debe? Bueno, esencialmente, es un buen ejemplo de decir, como nosotros no hemos resuelto cómo vamos a abordar el régimen de prestaciones en salud, lo que estamos haciendo es que los jueces lo están resolviendo. Uno es, ojo, planes de ISAPRE, pero tenemos otro tanto de discusión en temas de preexistencias, financiamiento de medicamentos, cobertura GES, etc. ¿Qué es lo que sabemos de la experiencia comparada? Que la evidencia lo que demuestra es que salud ha sido uno de los lugares tradicionales donde en los últimos años han aumentado los indicadores de litigio. Por lo tanto... Déjame sumarte una cosa, perdona, pero se ha vuelto un rubro. Imagínate, hay abogados que se dedican solo a planes de ISAPRE y se quedan con las costas del juicio, o sea, como... Sí, como un negocio. Y no le cobran al cliente, sino que se quedan solo con las costas. O sea, así de claro. Popular, entre comillas, esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero déjeme... El problema es cuando la política no soluciona tu modalidad de prestación, tú terminas un tema judicializado. Entonces, todo el mundo empieza a criticar el activismo judicial y la verdad es que el rol de los jueces en derechos sociales es el síntoma de un problema previo. Habitualmente, cuando el sistema institucional no tiene resuelta la modalidad correcta de prestación. Ya, vamos para allá. En el fondo, tengo la impresión de que habría un consenso de que hay que avanzar en materia de derechos sociales, de alguna manera siguiendo la tradición, la evolución institucional de Chile, que no sería ideal que esto terminara en tribunales, sino que más bien fuera el legislador, y que la prestación, o sea, deberíamos definir un sistema para que esto fuera eficaz. Muchas personas están preocupadas de que la Constitución, lo dijiste al principio, Constanza, genere una expectativa, que por el solo hecho de consignar los derechos en el nuevo texto, de manera automática se van a arreglar estos problemas sociales, ¿cierto? La distancia entre lo que una nueva Constitución pueda garantizar y lo que nuestro Estado y las distintas formas de previsión, sean estas mixtas o no, podamos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar ese debate donde da la impresión, hay ciertos consensos entre ustedes, pero tenemos da la impresión un Estado que no está a la altura de cumplir con esas prestaciones? No estaremos construyendo tal vez una ilusión junto con el desafío de avanzar en una nueva Constitución y regular bien los derechos sociales, tengamos que hacer reformas bien profundas también en nuestro Estado. ¿No serán cosas que vayan de la mano? Constanza, oye, sí. Constituyente V. De todas maneras, yo eso es una de las preocupaciones que tengo y la preocupación que planteé como desde el principio, desde que partió el proceso de la sobreexpectativa que se genera, que se puede generar con una eventual nueva Constitución,
y que puede ser una expectativa que puede terminar frustrada y que incluso la gente puede ser peor, puede sentirse engañada. Y esta cuestión no solamente uno lo ve en los estudios de opinión, con un porcentaje importante de gente que cree que la educación va a mejorar su calidad o el acceso a la salud va a ser mejor o va a haber mejores pensiones, sino que uno lo escuchaba el día del plebiscito en la mañana, escuchando en el fondo entrevistando personas en la fila. Los periodistas le preguntaron, bueno, ¿y usted por qué viene a votar? No, porque yo tuve cáncer, entonces no quiero en el fondo que mis hijos tengan que pasar por lo mismo que yo, sé que se enferman. Vengo por mis nietos para que tengan una educación de calidad. O sea, se asocia en el fondo esta lógica de esperanza que yo decía antes, de optimismo, ¿cierto? Que yo creo que hay que canalizarlo bien. No significa romper con ese optimismo, sino que canalizarlo bien, tanto a través de la política pública como a través de una eventual nueva constitución, pero ajustando esas expectativas para evitar una frustración futura y también una sensación de engaño. Y eso lo conecto con el tema de los derechos sociales. Los derechos sociales, finalmente, la Constitución establece el rayado de cancha, son las reglas fundamentales, pero todo lo que tiene que ver con la concreción, con hacerlo carne, finalmente, ese derecho social tiene que ver con la política pública. Y un ejemplo clásico, educación. Uno podría establecer de manera expresa que la educación tiene que ser de calidad. ¿Cómo finalmente se concretiza eso? A través del sistema de aseguramiento de la calidad que está establecido en la ley, ¿verdad? Con una Agencia Nacional de Calidad de la Educación, con una superintendencia de educación que en el fondo fiscalice que también las subvenciones se utilicen bien, con las mediciones eventualmente también de las distintas pruebas, con la medición y la evaluación de los profesores. Y eso no es materia constitucional y está bien que no sea materia constitucional, porque no puede ser finalmente un maximalismo tremendo, y eso uno lo puede aplicar también en los demás derechos sociales. Y conecto también con algo que decía Lucho, que yo lo comparto 100%. Al momento de considerar como derecho un determinado derecho social, uno tiene que ser bien cuidadoso de qué otros derechos podría, por ejemplo, incluir. Y no establecer una lista interminable de derechos, porque eso, primero, va a generar expectativas que se van a terminar frustrando. Y lo segundo es que terminas banalizando el derecho. O sea, si finalmente cualquier aspiración, por ejemplo, termina siendo considerada un derecho, bueno, termina banalizando, en el fondo, lo que es verdaderamente, ¿cierto?, un derecho y consagrado como un derecho. Entonces yo creo que tenemos que ser bien cuidadosos con eso, y yo creo que hay un desafío de ajustar esas expectativas muy grande en lo que viene, y yo esperaría, y también es una preocupación que tengo, de que los candidatos convencionales constituyentes tengan conciencia de eso, porque si finalmente como parte de sus programas va a haber un ofertón de derechos sociales, vamos a tener un grave problema, porque después van a tener que responderle a la ciudadanía por eso, se va a tener que llegar a un acuerdo de 2/3 y aún siendo posible llegar al acuerdo de 2/3, estableciendo ese catálogo interminable de derechos, podemos terminar finalmente con constituciones, igual que las constituciones maximalistas, estilo ecuatoriana o venezolana, que tú lo incluyes, pero que finalmente eso, no porque esté en la Constitución, va a terminar siendo efectivo. Entonces, esa es la preocupación que yo tengo en relación con ese tema, ¿eh? Tanto por la banalización de los derechos sociales como por la expectativa que se genera en la ciudadanía. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Mira, yo no he dado todavía mi lista de derechos sociales, lo voy a decir. No, aquí tenemos que salir con la lista firmada. Pero fíjate que hay dos cuestiones que me parece que son relevantes. Una es reconocer cómo hemos llegado hasta acá. Nosotros debiéramos tener en el Estatuto Constitucional, si ya tenemos acuerdo de reconocer derechos sociales y de garantizar en la Constitución, ¿no? Entonces tener las posibilidades abiertas de que el diseño de la política pública permita articular el mejor sistema para que lo haga eficaz. Y entonces, ¿esto por qué importa? Porque yo creo que no hay que olvidar que la gran controversia desde el retorno a la democracia es cómo articular un sistema de prestaciones públicas. Esto pasó en salud, esto pasó en educación y esto pasó en previsión, que son todas las iniciativas que comienzan los gobiernos democráticos en los 90 y en los 2000, y donde la gran objeción tiene que ver con la restricción constitucional de la manera de provisión. Porque, contrariamente a lo que muchos pudieran creer, la Constitución del 80 en algunas de estas cosas es maximalista, pero es maximalista para bloquear alternativas. Entonces, por ejemplo, el debate que nosotros tuvimos a finales de los 90, a principios del 2000, y todo lo que fue la iniciativa del gobierno de Lagos a propósito de lo que fue el auge, yo solo quiero recordar que todo el debate sobre el establecimiento de un fondo solidario, la gran objeción es una objeción constitucional. Es irónico, pero ahí la regla constitucional
que supuestamente estaba asociada al derecho, era la que impedía, esta era la objeción en ese momento, generar un mecanismo de solidaridad. Lo que sabemos hoy día es que es razonable tener un sistema de solidaridad ahí. El largo ¿Sin modificar la Constitución? No, está bien, pero la objeción en ese momento es una objeción constitucional. Pero no era inconstitucional. Está bien, pero a mí me hubiese gustado que tú hubieses estado en libertad de desarrollo en ese momento. El argumento de libertad de desarrollo en ese momento que era un problema constitucional. En algún minuto en el gobierno de la Concertación se bien. reclamó de que aumentar una pena o establecer como una pena efectiva por un determinado tipo de delito era inconstitucional porque aumentaba el gasto. Está bien, pero está bien. No. Entonces, estamos hablando del eje central de derechos sociales. Lo que estoy hablando es... Está bien, pero el modelo nuestro nuestro es un modelo biográfico en este sentido. Y es el mismo problema que tuvimos con previsión. El mismo problema que tuvimos de educación. Las iniciativas... O sea, nosotros terminamos en el Tribunal Constitucional discutiendo que era inconstitucional condicionar algunas obligaciones elementales a quienes recibían subvención escolar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hoy día estamos de acuerdo de que pareciera que en verdad debiéramos diseñar un modelo legal que permita satisfacer eso. De hecho, hemos llegado a gratuidad universitaria. De hecho, hemos llegado al sistema de aseguramiento de calidad de la educación. Parecemos que hemos avanzado en ese sentido, pero bueno, no fue un avance fácil en el fondo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo mismo que respecto del modelo del diseño económico de la Constitución, lo que uno debiera permitir es el reconocimiento y la garantía constitucional de derechos sociales y no cerrar puertas por cuál es la herramienta más eficaz para poder implementarlo. Entre otras cosas, yo creo que a mí me parece que en esto es clave, porque lo que estamos discutiendo hoy día es para los próximos 30 años. O sea, lo que la constituyente va a debatir, lo que los convencionales tienen que tener en la cabeza, es lo que va a estar pasando en Chile en 2050. Es decir, donde vamos a tener, ¿no? Por cierto, un número muy inferior de menores de 15 años en proporción a quienes son mayores de 65 años, de la que teníamos a principios de los 90, de que las tasas de natalidad van a seguir bajando y que en consecuencia las demandas sobre el sistema previsional y el sistema de salud van a ser muy altas. Entonces, no es trivial, y aquí viene el otro aspecto, ¿por qué suelen fracasar? Y se citan los casos clásicos de las declaraciones de derecho y que son poéticas, etc. Pero la razón fundamental por qué en un momento determinado buenas declaraciones de derechos sociales fracasan es porque no ponen inmediatamente el acento en otra cuestión que es clave, y es cuál es el arreglo institucional que los permite ser eficaces. Si los constituyentes en la convención tienen claro que lo que están haciendo ahí es inmediatamente al lado definiendo qué es lo que supone esto del tema institucional, la articulación institucional para poder llevarlo a cabo, es clave. Ahora, esto por cierto va a llevar a una cosa que yo creo que está bien, Constanza, ¿no? Nosotros probablemente vamos a constitucionalizar muchos problemas en este debate. Pero eso no significa que todo va a quedar en la Constitución. Lo bueno de que se constitucionalicen es que va a quedar una agenda. Yo creo que el debate constituyente... Eso no es tan minimalista. No, pero es que no, déjame hacer. Porque va a pasar algo que yo creo que es bien importante. O sea, vamos como semi-disfrazar la verdad a la gente, porque se va a constitucionalizar el debate, pero después en un minuto los... Pero por una razón muy simple, porque hay una cosa que es bien clara. La Constitución viabiliza un set de derechos y articula un régimen institucional para garantizarlos. Pero la democracia tiene que ser lo suficientemente capaz y oportuna que tan pronto tengamos el plebiscito de salida, ese Congreso ordene la agenda para establecer el plan de implementación. Porque además vamos a tener en ese proceso de transición no solo reglas nuevas, sino que además cómo vamos a interpretar las reglas antiguas con los nuevos valores y principios. Vamos a estar una década implementando ese modelo. Y por eso yo creo que la votación del domingo es auspiciosa precisamente porque nos obliga a mirar en el largo plazo. Si los convencionales tienen en claridad de lo que están definiendo, no es solo el pasado, no solo los dolores de ese proceso, sino que para evitar esos dolores, cómo los proyectamos para los próximos 30 años, es eso lo que estamos debatiendo ahora. Y esa es la articulación sobre la cual está construida. Y por eso no basta probablemente con los derechos sociales que venimos conociendo desde el siglo XX, ¿no? Yo creo que va a haber una discusión, y yo solo lo dejo acá, porque yo creo que es altamente... que va a generar una gran discusión. Bueno, ¿qué es la renta básica universal?
A la renta básica universal, ¿le vamos a reconocer esa condición en el contexto del debate de derechos sociales? A mí me parece que es una discusión inevitable. Y es del tipo de temas que va a salir en el contexto de derechos sociales, ¿no? Y voy a hacer una pregunta, déjame volver al tiro para hacerme cargo de esa provocación. Los derechos sociales se garantizan, y pensemos en ese ingreso, frente a un Estado que tiene una realidad fiscal. Sí, pues. Pensemos además lo que ha pasado en nuestro país producto de la pandemia, cuestión que ha pasado en todos los países del mundo. Nos hemos visto obligados a endeudarnos para poder ayudar a las familias, sistemas de protección, sistemas de reactivación económica. El debate constitucional va a abrir también, genuinamente, la posibilidad de garantizar muchas cosas, pero luego tiene que haber un Estado, un país, un fisco capaz de responder frente a esos compromisos. ¿Cómo manejar? Porque la renta universal es cara. Es cara. ¿Cómo enfrentar ese desafío? Si quieres me hago cargo yo. Sí, claro, por bueno, supuesto. mira. Tú tiraste la No, bomba, está bien. dale tú. Mira. No solo es pensar en los próximos 30 años, sino que cómo es hacer sostenible un sistema de derechos sociales. Correcto. Y un sistema de derechos sociales sin responsabilidad fiscal es, en rigor, una promesa falsa. Entonces, así como te tienes que preocupar de cómo construyes genuinamente un set de derechos sociales, cómo lo garantizas, cómo articulas institucionalmente para que sean eficaces, tienes que articular un sistema que garantice su financiamiento. Y eso significa responsabilidad fiscal. Pero también significa responsabilidad colectiva desde el punto de vista tributario, en el fondo. Por cierto, habrá una discusión sobre el tema tributario. Por cierto, habrá una discusión sobre ilusión y evasión de impuestos. Por cierto, nos impone más bien la lógica de solidaridad, ¿no? Y eso, en consecuencia, nos posiciona en que también la economía nos importa. O sea, un Estado endeudado y frágil económicamente es regresivo en términos de derechos sociales. O sea, yo en eso quiero ser completamente transparente en el fondo. Sí, tenemos dos tercios en eso, de todas maneras. Que yo quiero hacer inmediatamente la distinción, que eso no es lo mismo que precarizar derechos. Yo creo que lo que uno tiene que... Esa es la oportunidad que tenemos. La oportunidad que tenemos es trabajar sobre la base de una estructura de derechos sociales sostenible en el tiempo, creíble institucionalmente, eficaz en su ejecución y, sobre todo, con responsabilidad fiscal. Porque en un momento determinado, si nos llegamos a endeudar, los primeros que van a pagar esos costos son precisamente esas prestaciones. Y eso, al final del día, degrada la lealtad al sistema democrático, ¿no? Ese es el largo plazo que yo creo que es inevitable tenerlo en consideración en el contexto de la constituyente, que es distinta a austeridad, que son dos cosas distintas. ¿Cómo ves tú esa visión, esa propuesta, Constanza? No, yo estoy de acuerdo con Lucho en el sentido de que la responsabilidad que tienen los convencionales constituyentes es pensar en una constitución de largo aliento, independiente que las constituciones también se van reformando, se van adaptando. Yo siempre por lo menos he creído que la manera en que se tienen que establecer los mecanismos de reforma constitucional tiene que ser un equilibrio entre estabilidad y adaptabilidad. Pero de todas maneras lo que tiene que tener en vista los convencionales constituyentes es eso, ¿cierto? El largo plazo. Lo que a mí me preocupa es de que a mí me da la sensación de que las personas no están pensando en el largo plazo, o sea, no están pensando en 30 años más, sino que están pensando en el malestar social que tienen ahora, en el descontento, en la demanda social en términos de que las pensiones son muy bajas, de que la educación es de calidad, que el acceso a la salud, en el fondo, es un acceso a la salud que tiene ciertas condiciones, porque finalmente, si bien tenemos el GES, las garantías explícitas de salud en términos de la oportunidad, que es una de esas garantías, la realidad es de que tienen que estar en listas de espera por años para poder operarse. Ese es el tema. Entonces, los convencionales constituyentes no van a dar respuesta a eso. Yo comparto con Lucho que se debiera hacer la mirada, pero me parece que este es un proceso que es un poquito más amplio que los convencionales constituyentes y que la convención, que debería durar unos 20 o 30 años más, sino que también vamos a tener que hacer un trabajo en paralelo, porque si no, yo no veo cómo la gente que tiene expectativas respecto a este proceso se va a quedar tranquila o va a estar o va a tomar quizás como conciencia de que en realidad esta es una cuestión, una norma que tiene que ver con un rayado de cancha que tiene que perdurar en el tiempo. Por eso yo creo que el trabajo tiene que ser paralelo, ¿ah? Eso como primer punto. Ahora,
Respecto a los derechos sociales, claro, lo que pasa es que lo que dice Lucho es cierto, de que tenemos que tener responsabilidad fiscal, eso no significa austeridad, ya, pues, pero tenemos que financiarlo de alguna manera. Entonces, el gran tema acá, o lo vital desde mi punto de vista para los derechos sociales, es no retroceder, ¿cierto? El avance gradual y el no retroceso. Entonces, cuando tú dejas, entre comillas, pétreo, ¿cierto?, un elemento en la Constitución, por ejemplo, si dejaras un monto en la Constitución, el gran problema que tienes es que en caso dado de que tengas un problema fiscal, no tienes cómo financiarlo, está en el papel, pero no tienes cómo. Y por otro lado, que también todos esos elementos debieran estar en la ley. O sea, yo no tendría tanto problema, por ejemplo, de incorporar otros derechos sociales en la medida que no se terminen precarizando los otros y no se termine banalizando, en la medida que la concreción se haga a través de la ley y en la medida que también se haga con responsabilidad fiscal y que eso se deje establecido en la Constitución. Porque cumpliendo eso, lo dejas a nivel categoría de derecho, pero la manera en que lo concretizas, la prestación propiamente tal, lo dejas a nivel legislativo y por lo tanto va a depender efectivamente el presupuesto que se tenga. Ahora, yo creo que, no sé si te interpreté bien, Lucho, pero yo comparto si es así y si no, hago mi punto de que una cosa, o sea, yo por ejemplo no tendría problema en incorporar otros derechos sociales en la medida que sea con esas condiciones. O sea, si no es con esa condición, yo no agregaría más derechos sociales y además creo que el régimen político, el régimen de gobierno es muy importante para esos efectos, sí, ¿no? El tema de la responsabilidad fiscal. ¿Quién es el dueño de la caja? ¿Quién se hace responsable de eso? ¿A quién se le pide la accountability, la rendición de cuentas? Sí. Entonces, una cosa une la otra. Entonces, no hay que mirarlo como aisladamente, como ya llegamos a un acuerdo acá. No lo digo por Lucho, lo digo en general. O sea, llegamos a un acuerdo acá, llegamos a un acuerdo acá, llegamos a otro acuerdo acá, pero resulta que esos temas no comulgan. Por eso el texto tiene que ser un texto coherente, tiene que ser un texto armónico y que precisamente como que uno tenga una visión global del tema y no tener una división en el fondo de ir como aprobando ciertas cosas que finalmente al momento en que tienen que cuajar no cuajan. Fíjate que ese es un punto que es bien importante porque eso está en la tradición constitucional chilena. Cuando se hace la reforma constitucional del 43 y se consagra la iniciativa exclusiva como queda, y se lleva a la Contraloría de la Constitución, ese es un pacto que tiene que ver precisamente por la expansión o la irresponsabilidad de tener un conjunto de iniciativas que estaban desfinanciadas, en el fondo, ¿no? Y se hace justo en plena Segunda Guerra Mundial, y es bien notable porque es más bien un pacto del Congreso con el presidente promovido por el Congreso y por el Senado en particular. Y la razón por la cual la Contraloría queda en la Constitución es, bueno, si le vas a dar adicionalmente ese poder al presidente, entonces que ese organismo que está en la ley, además, controle el presidencialismo. Esa es la vocación inicial que tiene la Contraloría ahí. Entonces, la idea de responsabilidad y de iniciativa exclusiva está muy focalizada, y yo te lo había escrito a propósito de una columna anterior, es también lo que hizo el gobierno de Salvador Allende para defender su agenda en un momento determinado y la discusión en el Tribunal Constitucional. Hay algo que es importante rescatar en torno a que el régimen de gobierno es vital para que el sistema de prestaciones funcione. Mira, fuimos capaces de construir un protoestado de bienestar al final de los 40 hasta los 70 en base a una progresiva construcción de una administración pública, y por eso el tipo de profesionalización de la administración pública es tan relevante. Y eso lo define muchísimo el régimen de gobierno. Porque si pasamos a un régimen semipresidencial, o tenemos un régimen presidencial adecuado, lo que uno tiene que desvincular o desacoplar es la contingencia a largo plazo. Y eso lo logras con un régimen de Estado relativamente estable. Eso, por lo tanto, también supone que Hacienda también tiene que tener mecanismos de contrapeso, ¿no? El problema central que hoy día tenemos es que todo lo jugamos en el presupuesto, y entonces el que diseña el presupuesto es el que evalúa la ejecución de los programas, en el fondo. Entonces, claro, Hacienda puede decir, sí, este programa está muy mal, pero la pregunta es, bueno, ¿y entonces tú en qué parte te equivocaste tú en asignar esos recursos? Y viene todo este debate, entonces, bueno, la Agencia de Políticas Públicas. Y lo único que diría es que nadie se le ocurra en la cabeza que tengamos una Agencia de Políticas Públicas, de evaluación de políticas públicas en la Constitución. Lo que quiero decir con esto es que el sistema de derecho depende muchísimo, y particularmente del de derechos sociales, en que la articulación institucional sea eficaz. Y si no lo es, entonces terminamos en simples declaraciones. Y si negamos los derechos sociales, lo que tenemos entonces es el protagonismo judicial. Y sabemos que ambas situaciones producen efectos negativos en el largo plazo, esencialmente, ¿no? Porque no distribuyen bien. Hay un acuerdo aquí. Si ustedes están de acuerdo en el fondo de que va a ser fundamental buscar mecanismos para cumplir eficazmente con esos derechos, ¿qué discusiones respecto de
la provisión de esos bienes va a estar en la constituyente. ¿Qué discusión respecto de un Estado moderno para poder cumplir eficazmente va a estar, creen ustedes, acompañando ese proceso? ¿Van a estar esas discusiones también? La provisión y un Estado a la altura de esos compromisos. Absolutamente. No, yo comparto, perdona, no sé si querías... No, dale. Yo comparto plenamente eso. Yo por lo menos creo que, a diferencia de Lucho que dice, bueno, termina siendo muy cerrada la Constitución actual, más allá de que esto es un tema que se va a volver a abrir. Yo también lo dije anteriormente, al revés. Yo creo que hoy día existe la posibilidad que sean instituciones públicas o privadas las que otorguen finalmente prestaciones. Entonces, uno puede transitar, por ejemplo, un sistema como lo que ocurrió con el tema previsional, ¿cierto? Un sistema exclusivamente con un pilar contributivo a un pilar solidario donde tienes ahora un sistema mixto, ¿cierto? Lo mismo pasa en educación, lo mismo pasa en salud, y yo creo que la práctica es tener eso. Es bien valioso. Yo por lo menos no sería partidaria de establecer un monopolio estatal en el otorgamiento de prestaciones. Básicamente porque también es contraproducente con respecto también a eventualmente poder ampliar, ¿cierto?, las prestaciones en materia de los derechos sociales que ya tenemos, o eventualmente poder hacernos cargo de las prestaciones de potenciales derechos sociales. O sea, yo creo que ahí hay un tema que hay que tener en cuenta. Desde mi punto de vista, creo que... Está encadenado. Creo que está encadenado. Claro, o sea, yo no me parece que habría que cerrarse a que la sociedad civil pueda participar de la solución de problemas públicos y que pueda haber un otorgamiento de prestaciones. Yo no establecería en la Constitución un monopolio del Estado respecto a este asunto, precisamente porque es contraproducente respecto a los derechos sociales. Ahora, yo creo que eso va de la mano, y si hay un tema, por ejemplo, que a mí me gustaría, por ejemplo, impulsar eventualmente en una convención constituyente, poniéndome en ese escenario, ya que tú me pusiste hace un rato así, Hernán, muy bien. Sería las bases constitucionales para la modernización del Estado. O sea, yo creo que hay ciertos principios como la eficiencia, como la eficacia que deberían estar. A mí me parece también muchas veces que el ciudadano está poco empoderado respecto de la administración del Estado. Y hay algunos elementos que tienen que ver, esto lo sabe mucho mejor Lucho que yo, pero en términos como de qué manera la administración del Estado se aproxima, por ejemplo, al ciudadano. Yo creo que son elementos que podríamos también considerar dentro de la Constitución, teniendo en cuenta que el Estado no se ha hecho más chico, el Estado ha ido creciendo, está otorgando más prestaciones, y resulta que como que al final la calidad de la prestación que otorga tampoco es necesariamente cuestionada. Y también me parece que, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte sancionatoria, por ejemplo, cuando la administración del Estado te sanciona por algo, te multa por algo, esos principios, hay algunos que están en la ley de base de procedimiento administrativo, pero no se presume la buena fe del ciudadano. La administración del Estado tiene todas las de ganar normalmente, tú tienes que ir siempre a los tribunales de justicia. Me parece que también habrían algunos elementos que yo dejaría en la Constitución respecto a eso. Y en términos de la eficiencia, me parece que también lo establecería como una base constitucional. Yo creo que ahí pasa por ahí el tema de la modernización del Estado. El exceso de burocracia, el despilfarro de recursos, la falta también de evaluación muchas veces de los propios funcionarios públicos. Yo creo que también es un tema que, si bien no es constitucional plenamente, yo creo que algunas bases se podrían establecer en la Constitución y hacer un cambio de verdad en términos de la modernización del Estado. Pero en serio, o sea, no esta cuestión así como... Mire, vamos a evaluar, pero no, algunos nomás, ¿qué significa la evaluación? Pero esta cuestión de tener finalmente como cargos apernados por montones, digamos, me parece que ha sido súper contraproducente y ha sido bastante malo para eso, ¿no? ¿Cómo es tu Yo tengo dos observaciones. Se encadena ahí provisión mixta y Estado y modernización? Y fíjate que estamos llegando, y aquí ya se va a notar la diferencia. Mira, había un viejo profesor de Derecho Público francés, que es León Digui, que todo el mundo que ha estudiado que es el autor de la Escuela del Servicio Público, ¿no? Que tanta gente torturó. Y que Digui lo que hacía es que, de hecho, estaba bautizado como el profesor que habla desde la escuela socialista del derecho, en verdad, es más bien una provisión social. Él está escribiendo en la primera parte de los 20. Y él es el que construye esta idea de, bueno, tenemos más bien deberes y hay obligaciones públicas, y entonces el Estado tiene que organizarse en base a servicios públicos. Por eso la idea de derecho social está precedida de la idea de deber de prestación, ¿no? Esa es más o menos como la trayectoria. Y Digui desconfiaba completamente, siendo el padre de la Escuela del Servicio Público, confiaba completamente que la provisión debía ser estatal. Y de hecho, creía que los particulares tenían un rol ahí. Y aquí es donde tenemos la diferencia. Yo sigo creyendo en la reivindicación de Digui, que los privados tienen un rol en la provisión, pero bajo un régimen público. Porque
¿Qué es lo que sucedió con la Constitución del 80? Alguien podría decir, no, pero si más o menos lo que pasó con con la Constitución del 80, los privados también participaban en la provisión. Sí, pero lo hicieron bajo sus estatutos privados, no bajo los estatutos públicos. Y yo creo que el ejemplo de texto de esa interpretación es lo que hace el Tribunal Constitucional cuando acepta la objeción de conciencia institucional de aquellas instituciones que participan de la red de salud en convenio con el Estado. Que Contraloría dice, no lo puede hacer porque provee servicio público, y el Tribunal Constitucional dice, no, esas instituciones sí lo pueden hacer, no queda nada en la teoría del servicio público. Esta cosa que pareciera ser muy técnica es fundamental, porque cuando hablamos de provisión mixta, el problema no es la provisión mixta, eso está en el origen de esta discusión a principios de los 20. Es que si lo haces en provisión mixta, lo que tú tienes al otro lado, el ciudadano que recibe la prestación de derecho, lo hace bajo un régimen público. Por lo tanto, el que lo provee también está sujeto a esa obligación. Y fíjate lo que ha hecho la Corte. La Corte le ha aplicado ese criterio a la AFP. Y entonces por eso ha aplicado criterio de acceso a la información pública a las AFP. Ha tratado a las ISAPRES como obligaciones de servicio público. Es más, en estos temas, diría yo, la Corte va 3 pasos más adelante, en el fondo, ¿no? Entonces, el régimen de provisión mixta sí, pero ojo, bajo un régimen de lo público. Que yo creo que, y yo no estoy diciendo nada muy particular, esto lo decía Didier en la primera parte del siglo XX, en el fondo, ¿no? Ese es el corazón de la escuela del servicio, de la teoría del servicio. Es el argumento que dio el Contralor para efectos de la... Ese es el argumento que dio ante el Tribunal Constitucional para ese caso. Y el Contralor, como buen profesor de Derecho Administrativo, lo que hace es sacar el set de herramientas que todo profesor administrativo entiende que ahí hay una provisión pública, ¿no? Bueno, entonces, ese es un punto. Se lo vio la Constitución entre medio del Contralor, eso sí. No. Oye, pero, yo creo que el Contralor aplicó bien la Constitución. Pero al tiro el pase, ¿a ti te hace sentido que cuando hay provisión pública haya un marco o un régimen de lo público respecto a esas provisiones? Es que hay. Eso es parte un poco de lo que es regulatorio finalmente. Lo que pasa es de que otra cosa distinta es creer de que el privado es un operador del Estado y que tiene que hacer solo lo que el Estado le diga y no salirse de los marcos que el Estado le diga. Yo por lo menos lo veo en materia, por ejemplo, educacional, donde claro, evidentemente que tiene que existir límites y marcos en los cuales se puede mover, por supuesto que sí, pero otra cosa distinta es que tú le digas en el fondo al colegio que no puede tener, que tiene que ser necesariamente laico, que tiene que enseñar A, B, C, D, E, que no se puede salir dentro de ese marco. Está el currículum mínimo, pero en el fondo permitirle al colegio que pueda tener su propio proyecto educativo a mí me parece de lo más razonable, ¿no? Pero no es lo mismo salud. No está, cuando tú estás en la está bien, red de salud. pero estamos haciendo el matiz, ¿cierto? Porque yo lo entendí bien general en tu caso. Actualmente el principio, exacto. Sí, o sea, sí. No, o sea, en ese sentido, claro, yo por ejemplo doy el ejemplo de salud, doy el ejemplo de educación en términos de decir que yo no lo aplicaría como regla general. Ahora, en el caso de salud, podemos debatir ese caso en particular. Yo entiendo que es curioso el concepto de objeción de conciencia institucional, pero más allá de eso, lo que había de fondo ahí es que había me voy a poner técnica de nuevo, pero voy a tratar de ser lo más simple posible, había un convenio entre la institución privada y el servicio de salud. Y resulta que ese convenio no solamente era para poder practicar abortos, o sea, era una serie de prestaciones ginecológicas que, según recuerdo, eran entre 25 y 30, y la objeción de conciencia institucional se plantea solamente para una. Entonces, que no pueda tener una misión institucional en el fondo, el hospital, porque es un hospital que en el fondo hace objeción de conciencia porque es católico respecto de una prestación, a mi juicio esa cuestión no implica salirse, digamos, de lo que es la función pública. Ahí yo creo que nosotros tenemos una diferencia, porque a mí me parece que el régimen de lo público es completo y de hecho rompe la naturaleza de la prestación. Si yo tengo esa posibilidad, bueno, objeción de conciencia institucional es bien anormal. Por eso, el ¿no? concepto es curioso, pero yo lo tomo por otro derecho fundamental en el fondo. Si yo leí esa causa además, así que no tendría cómo negarlo, ¿no? Es anormal y educación está muy condicionado por libertad de enseñanza. Lo que sí quiero decir es que si estamos de acuerdo en que la provisión mixta tiene estatuto de lo público, le da además una cierta... Y con esto yo estoy siendo bien fiel al origen de la escuela del debate de la provisión de servicios públicos, ¿no? Ahora, respecto de modernización del Estado, mira, yo en esto tengo varias observaciones. Y esto es un súper buen ejemplo porque yo creo que modernización del Estado es algo que le duele más a la derecha en términos de discurso. Yo creo que a la centroizquierda también le debiera doler porque cuando tengo un mal Estado afecto a la provisión de servicios de derechos sociales, de hecho. ¿Pero por qué? Porque regularmente
La idea está asociada a que tenga un Estado burocrático, que se demora mucho, que afecta a los proyectos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. El problema no es ese, en el fondo. El problema es cómo logro tener un diseño institucional que me permita tener adaptabilidad para ir adecuando el funcionamiento estatal. Y fíjate que ese modelo la Constitución del 25 lo tenía. Porque al menos 3 leyes de delegación, el Congreso delegó en el presidente de la República, al menos en 3 ocasiones, en 3 presidentes distintos, la reestructuración de la administración pública. Y quien rigidizó ese sistema fue la Constitución del 80. O sea, el modelo del 25 tenía un sistema que el Congreso, de hecho, hacía fe en el presidente para reestructurar la administración pública. Y quien rigidizó ese sistema, porque impide que en este tipo de materias se delegue, fue la Constitución del 80. Porque en la Constitución del 80, ese modelo, que es más bien el modelo que a la Contraloría no le gustaba, en el fondo, ¿no? Tener tanta flexibilidad. Y lo segundo es que nosotros tenemos desempeños funcionarios en ministerios o en servicios, cuando ellos debieran tener la posibilidad de tener carreras horizontales en el Estado, ¿no? O sea, si tienes un buen experto en un lugar, no tiene por qué estar condenado su desarrollo profesional solo en ese ministerio, solo en ese servicio público, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que en verdad uno debiera decir es, mire, ¿cuáles son el arreglo institucional que me permite ir adaptando? Y aquí, a mí me parece que es un buen ejemplo para que el mundo de centro derecha entienda de qué hablamos cuando hablamos de política pública en base a derechos. Fíjate que cuando uno pone énfasis en eso, que es un poco lo que le preocupa a Constanza, esa solución de la lógica de derechos se llama derecho a la buena administración. Y aunque no lo crean, bueno, la carta, el debate que precedió a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000, de hecho, uno de los temas claves es ese. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con que los ciudadanos tienen derecho a prestaciones eficientes, eficaces, con garantía. Bueno, todo eso está reducido en un concepto que se llama derecho a la buena administración. Ese derecho es muy útil para, bueno, la actividad del Estado medio ambiente, en fin. Bueno, ahora, la realidad chilena, creo yo, es más bien la de un Estado que ha ido creciendo con un estatuto administrativo rígido, con gobiernos donde un presidente sale con 3.500 personas y entra con otras 3.500 y el Estado es una gran bolsa de empleo de los partidos políticos. Bien, y por tanto, creo que eso tiene que ver con una cuestión más allá. O sea, si estamos hablando de una administración eficaz, tenemos un problema. Sí, pero ahí la pregunta es, ¿quién alimentó ese modelo? Ese modelo lo alimentó la rigidez de la Constitución del 80. ¿Pero qué rigidez? Porque en el fondo tú no puedes delegar porque es materia de ley orgánica constitucional. Pero sí, y eso es lo que te impide, entre otras cosas, es fusionar el ministerio. Entonces el incentivo que tienes, cada gobierno, no es a ir haciendo ajuste de ministerio, sino que hay que crear nuevos ministerios. Nosotros lo que vamos haciendo es atomizando cada vez más la administración pública. El problema no es el estatuto administrativo. Permítanme, el estatuto administrativo, esta idea de que los funcionarios están de planta, hoy día cerca del 80% de los funcionarios públicos están en un empleo precario. Lo que hemos hecho es aumentar la dotación del Estado por la vía de la ley de presupuesto. No nos engañemos en eso. El gran responsable de conspirar contra la eficiencia estatal está en la gestión de la ley de presupuesto, porque es la ley que tiene el Congreso y el Ejecutivo anualmente para poder tener política en el corto plazo. Entonces, ojo con eso. Hemos alimentado una cierta dinámica de relación del Congreso con el presidente a través de la ley de presupuesto que, entre otras cosas, ha generado el incentivo. ¿A qué? A tener empleos precarios en el sector público. Y por eso te puedes ir con 3.500 funcionarios públicos, lo cual es absurdo. Pero eso es lo que quiero decir con eso. O sea, que la política es muy responsable del problema. Eso es lo que estaba apuntando. Obvio. Y o sea, los partidos deben comprender, dicho de otra manera, que el Estado debe ser un servicio civil autónomo y que cuando cambian los gobiernos son personas que entran en pequeños grupos de personas a administrar a equipos profesionales que se mueven además horizontalmente al interior dentro del Estado en una carrera que es muy atractiva y que permite en el fondo ir avanzando en materia de derechos sociales, que de alguna manera es la conversión que hoy día... ¿Estás de acuerdo con ese punto? De todas maneras, pero sí, al final del día tú vas aumentando la dotación de los funcionarios públicos de una manera exponencial.
yo no comparto que la Constitución tenga, o sea, porque ya está bien que le eche la culpa de toda la Constitución, pero no eso, pues no digamos que la... Es el artículo 38. Sí, pero... Materia de ley orgánica constitucional. El presidente no, el Congreso no puede delegar. Sí, pero está bien, pero que no importa que no delegue, pues si perfectamente cualquier presidente podría haber dictado normas para modificar el estatuto administrativo y hacer que sea mucho más fácil poder... Hay una propuesta transversal, desde Libertad y Desarrollo, ¿no?, hasta Chile 21. Yo estuve en la presentación. Bueno, pero no es culpa de la Constitución, pues es una culpa, es culpa de los políticos. Lo que quiero decir es que bajo las prácticas de los incentivos de la Constitución del 80 se generó una dinámica donde el empleo público depende esencialmente de la ley de presupuesto, y hoy día resulta que toda administración puede llegar con un espíritu de modernización, pero a la semana se da cuenta que tiene una gran bolsa de cargos que puede terminar por administrar. Eso es generar política de la transacción. Y eso es fatal, eso degrada al Estado. Y por eso a mí me parece que cuando uno habla de modernización del Estado, ojo, la política tiene que reconocer sus culpas, ahí hay un punto, y dos, que la Constitución puede facilitar una regla que nos permita tener una administración dinámica en el fondo, ¿no? En ese segundo punto, sí, ¿habrían 2/3? Sí, de todas maneras. Pues, de todas Qué maneras. interesante, porque en el fondo... Absolutamente. O sea, es que yo encuentro que este es uno de los grandes temas, porque la tentación es, o el incentivo siempre termina siendo más grande, que el Estado sea más grande, crear más ministerio, crear más servicios, crear más subsecretaría. Entonces, todas las respuestas, en el fondo, para darle como más importancia a un tema es crear un ministerio, o crear una subsecretaría. Y esa tampoco me parece que sea, en el fondo, la solución. Y el hecho, ya que tocaste el tema de la ley de presupuestos, esto Hernán lo sabe mucho mejor que yo, porque de hecho fue una propuesta de Bópoli. Bueno, el presupuesto en base a cero. Y cada programa, en el fondo, va a tener que ganarse las lucas año a año, en vez de que hayan programas que estén subejecutados, que finalmente no sirvan para nada, pero que terminan siendo programas donde tú terminas teniendo gente para pagarle el sueldo, en el fondo, a funcionarios públicos. Sí, mi único detalle ¿Pero estaríais de acuerdo con eso? ¿El presupuesto en base a cero lo podemos dejar en la Constitución? Sí, no, porque ahí tenemos un problema, porque el presupuesto base cero descansa sobre una metodología de trabajo, ok, correcta, pero a nosotros se nos ha olvidado que nosotros hemos hecho política social a través de glosas presupuestarias y es una demencia que nosotros estemos haciendo política social a través de glosas presupuestarias y no en ley permanente, que las dotaciones se aumenten por glosas presupuestarias. Miren el presupuesto de educación, becas reguladas en glosas presupuestarias. O sea, rompimos toda racionalidad con la ley de presupuesto. Y aquí hay responsabilidad de Capitán Apaje. No sé, que aquí nadie se sabe respecto a ese punto. Y fíjate por qué esto es tan importante. Porque esto es un tema que afecta la calidad de la prestación. O sea, y por eso a mí me preocupa tanto, no solo, yo soy un firme convencido de derechos sociales. Y la permanencia. Es su sostenibilidad. Sí. Y eso depende de la eficacia estatal. Mira, Tony Blair, en su memoria, que probablemente no voy a ser santo de devoción de muchos, pero él, cuando relata su primera parte, dice, ya, bueno, había avanzado el gobierno, él saca la cuenta y dice, mire, más o menos habría sacado, no me acuerdo el número exacto, pero era un poco más de 30, cerca de 40 funcionarios. Y él relata y dice, mire, eso me generó una pequeña crisis constitucional. Cambiaron 30 funcionarios públicos de administración en Chile, pareciera que no es nada. Pero nosotros hemos invertido en eso, hay una experiencia y está ahí. Lo que hace el Estado es botarle al tacho la basura. Y además deja al presidente de la República en una posición muy incómoda porque genera un incentivo transaccionales que son muy brutales. Una persona puede ser muy capacitada, pero llegar al Estado y gestionar el Estado requiere de un cierto oficio y de cierta experiencia precisamente para darle continuidad. Muy bien, ha sido una gran conversa. Partimos por el plebiscito, pasamos por su legitimidad y confianza, los principales debates de contenidos que se van a abrir, entramos a los derechos sociales, terminamos en modernización del Estado, sí. Un grande viaje. Hubieron varios puntos de encuentro, que es el espíritu de este programa, tener visiones, tener legítimos debates, ver los contrapuntos en temas tan importantes como los derechos sociales. Así que Luis, Constanza se basaron. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Tienes que invitar a otro programa para hablar de modernización del Estado. No, hay otra gente que habla. Yo creo que habla de eso. Ya va a llegar ese debate también. Así que, bueno, yo a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos y los queremos dejar invitados para el próximo miércoles. Va a estar Isabel Aninat en también uno de los debates que va a acompañar sin duda al proceso constituyente. Pueblos originarios, plurinacionalidad o multiculturalidad.
Y va a estar junto a Isabel, Verónica Figueroa Huencho y Sebastián Donoso. Muchas gracias por su compañía y muy buenas noches.